Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de Aduana al Día. Hoy tenemos un material de primera sobre el programa Querer es Poder, conducido por el reconocido Ismael Cala, donde fue invitado nuestro director nacional, el economista Julio Fernández, para realizar una exposición magistral sobre la Dirección Nacional de Aduanas. Sin más, vamos al material. Fuerte el aplauso entonces para el economista Julio Fernández Frutos, director nacional de aduanas. Bienvenido, don Julio, aquí. Me siento muy honrado de estar en esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación, siempre muy amable de parte de Rodolfo, de Cala. Realmente es un honor tenerle también a los colegas, a los compañeros. Veo que el plantel directivo de la aduana está acá. Entonces, realmente en honor a ellos también voy a explicar todo lo que vamos a ver en esta mañana. Las aduanas en general en el mundo entero, principalmente cuando hablamos de países desarrollados, no son muy relevantes en materia de recaudación. Los países desarrollados, en los países desarrollados cerca del 8% es el aporte del comercio exterior o de las aduanas a los ingresos tributarios. En países emergentes cerca del 30%, pero en Paraguay estamos en el 42 al 45%. Paraguay básicamente, prácticamente es un país, digamos, de gran atractivo en materia de impositivo, digamos, de los impuestos. Entonces, y también la otra explicación es que en muchos países que están, por ejemplo, en Europa Occidental o el propio Estados Unidos, son países que tienen muchos acuerdos comerciales que implican desarmes arancelarios, es decir, no se cobran impuestos entre países. Alemania no le cobra a España, España no le cobra a Francia. Entonces, obviamente, trabajan más en la facilitación del comercio. El aporte no es tan relevante en materia de participación dentro de la estructura de impuestos. En el caso de Paraguay, afortunadamente todavía no tenemos acuerdo con China, espero que nunca tengamos un acuerdo comercial con China, pero digamos tenemos acuerdo en el Mercosur y algunos otros acuerdos, pero considerando que los impuestos internos también son, como decíamos, muy bajos en comparación, incluso a la región, el aporte de la aduana es muy importante para financiar el presupuesto público. Entonces, bueno, básicamente de eso vamos a hablar. También vamos a hablar del tema de las recaudaciones. Pasamos por un momento económico complicado, desaceleración en varios de los años que nos tocó administrar. Y si ustedes se fijan, acá está en un círculo rojo. Fíjense, la barra azul es básicamente la recaudación en billones de guaraníes. 2013, 14, 15 hasta el 2022. Ustedes se fijan en ese círculo rojo, van a encontrar que 2014, 2015, 2016, la recaudación quedó estancada en 8.1 billones. Y cuando uno mira como economista o como cualquier ciudadano cómo funciona el tema de las recaudaciones, tiene que evaluar. En general, cuando la economía crece, obviamente crecen las importaciones. Y si crecen las importaciones, deben crecer las recaudaciones. Porque nosotros en Paraguay no cobramos impuestos a las exportaciones, principalmente son las importaciones. Sin embargo, vemos que digamos, la línea de color naranja es el dinamismo económico. Ustedes se dan cuenta, 2013 crecimos 8,3%, o sea, casi una tasa china de crecimiento. 2014 por encima del 8,3%, porque cuando hablamos de economía hablamos de una variable flujo. Entonces, en el 2014 se crece 5,3%, habiendo ya crecido muchísimo en el 2013. En el 2015 vuelve a crecer 3%, 2016 4,3%, 2017 un vigoroso crecimiento económico de vuelta, pero la recaudación en ese periodo, cuando hablamos 2014, 15 y 16, permanecía en un nivel, en un techo, 8.1 billones. Son datos que están en la web, corresponden a datos que ya hemos heredado nosotros, obviamente. Y sin embargo, si ustedes se siguen fijando en la línea naranja, se dan cuenta que a partir del 2019 había una caída en la economía, 0,4%. 2020, obviamente la pandemia, otra caída. 2021, un efecto rebote. Y 2022, 0,2%, prácticamente estancamiento. Sin embargo, cuando ustedes se fijan en la recaudación, uno encuentra ahí que efectivamente hubo un crecimiento muy significativo en un periodo muy complicado
de la economía. Paraguay, o sea, la recaudación en materia de ya que dependemos mucho de las importaciones, está muy fuertemente ligada al dinamismo económico. En este caso se nota una particularidad. Vigoroso crecimiento económico 5 años atrás de nuestra gestión y, digamos, un estancamiento en la recaudación y después problemas serios con la economía, pero además vamos a explicar qué otros problemas tuvimos, sin embargo hay una recuperación. Eso tiene que ver con la formalización también. Es decir, hay una relación también muy cercana con la Subsecretaría de Tributación. Si entra en negro por el comercio exterior, se complica para que después se blanquee a nivel interno. Entonces, obviamente, hay una relación muy directa entre lo que es el comercio exterior y lo que es la Subsecretaría de Tributación. Ahí vemos básicamente que el movimiento para aduana era un techo casi inalcanzable llegar al billón por las limitaciones, obviamente, de los bajos impuestos también, los bajos aranceles, mejor dicho. Sin embargo, 18 meses consecutivos estamos superando el billón. Y ahí muchas veces encontramos, obviamente, los detractores que dicen, no, pero el tipo de cambio se disparó, la inflación fue alta, por eso que creció. Entonces, para evitar, para convencernos también nosotros que realmente creció la economía, le aplicamos lo que hacen los economistas, aplicamos un tipo de cambio PPA, que es la paridad del poder adquisitivo, que lo que hace es eliminar la distorsión del tipo de cambio y eliminar también la inflación. Es decir, acá se elimina la inflación histórica y también la geográfica, porque no es lo mismo tener $1.000 en Paraguay que $1.000 en Suiza o $1.000 en un país africano. Entonces compran diferentes productos, un mismo monto. Entonces esto que hace es aplicar un tipo de cambio PPA que lo calculan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y aún así se nota un crecimiento récord en las recaudaciones. En dólares, el 2022 terminó en $5.000 millones en dólares PPA, que es, digamos, eliminando la distorsión del tipo de cambio y de la inflación. Y además de los efectos de la economía, tuvimos serios problemas de la bajante de los ríos. La hidrovía para nosotros es clave. Gran parte del comercio exterior se mueve por los ríos en Paraguay. Tuvimos serios problemas con la sequía, ahora tenemos el efecto contrario y eso generó altos costos y también, obviamente, serios problemas logísticos. Por otro lado, el impuesto selectivo al consumo del combustible hoy está en un porcentaje 20 veces, o sea, está por debajo de que hace 20 años atrás. Lo que hoy cobramos por cada litro está por debajo de lo que se cobraba hace 20 años atrás. Entonces, obviamente eso resta potencial a la recaudación. Y después tenemos el impuesto al régimen de turismo, que es hoy 0,5%. Yo le decía al presidente de la República, ¿por qué ya no le pagamos a los importadores para que traigan? Porque esto ya es, digamos, el colmo. 0,5% no es nada. 0,5%, bajante del impuesto selectivo al consumo, impuesto al régimen de turismo prácticamente nulo. Y el último acuerdo del Mercosur, que es una cuestión que obviamente es irremediable porque nos hace un acuerdo de bloques, afecta a cerca de 3.210 posiciones arancelarias con reducción de aranceles. Es decir, tenemos que hacer más esfuerzos para recaudar más a pesar de las limitaciones que estamos teniendo. A pesar de eso, la recaudación está en niveles récords en estos momentos. Bueno, ahí vemos que efectivamente esto es digamos, un despliegue de qué implica cada rubro. Fíjense que combustible, justamente por el efecto de reducción del impuesto, principalmente tiene una caída en el 2022, cierra con una caída interanual de 8,3% y baja su participación de 22% a 17,6%. Hoy está incluso más bajo todavía. Pero tenemos la esperanza de que eso se vaya recuperando porque obviamente los precios internacionales están bajando y este es un impuesto realmente que hoy es marginal para la estructura de costos digamos, de los emblemas o de los importadores, pero aporta de manera macroeconómica, de manera muy significativa para financiar el presupuesto público. Bueno, básicamente, yo tampoco me puedo extender demasiado, tenemos unos minutos marcados. Entonces, todo esto que estamos mencionando tiene explicación. O sea, evidentemente entramos en un proceso. En general, suelo decir yo que ya la prensa se encarga de pintar el lado oscuro de la luna y a veces muestran algunos cráteres. Nosotros vamos a pintar el lado claro de la luna. No podemos negar que tenemos dificultades, pero de que tuvimos mejoras significativas, digamos, tuvimos y seguimos teniendo. Entonces, básicamente esto implica que estos resultados positivos tienen que ver con cambios que se hicieron. Ahí básicamente vemos
Uno de los temas en el que fuimos evaluados es en la evaluación del nivel de madurez. Esto se llama el MESIT. En este sentido, la Contraloría, que es una institución ajena a la aduana, obviamente, evalúa a todas las instituciones públicas, más o menos son 438, ahora subieron, el número creo que es 473. Nos evalúan en el ambiente de control, el control para la mejora, el control de la planificación, el control de la evaluación y el control de la implementación. Y evalúan, digamos, intensivamente y después obviamente hacen un ranking a ver cómo estamos comparativamente entre distintas instituciones. Aquí se evalúan todos los ministerios, todas las universidades, las gobernaciones, los municipios, todas las empresas públicas y ahí se hace un ranking a ver cómo estamos. Y en el 2019 aduana llegó a estar entre 438 instituciones, llegó a estar número 7 en el ranking de esta evaluación. Obviamente tiene un puntaje en cada uno de los aspectos que mencioné y después se saca un puntaje general y con eso se hace una comparación. Nosotros llegamos al número 7 en el año 2019. En el 2020, entre 438 oficinas, llegamos hasta el número 1 en el ranking y en el 2021 seguimos en el número 1 en el ranking entre ya 438 instituciones. Ahora hay una siguiente evaluación. Están haciendo las pruebas correspondientes y se va a difundir próximamente el resultado del año 2022. Se está haciendo ahora, corroborando todas las cifras, todas las demostraciones, todas las pruebas. Bueno, entonces tenemos la gran satisfacción y tratamos de mantener la humildad, pero realmente esto a uno le pone muy orgulloso de estar, digamos, rankeado número 1 y siendo la aduana una institución muy golpeada mediáticamente por eventos que suelen suceder y que son normales a nivel mundial porque las aduanas se vinculan con una cantidad de temas. Entonces, es normal, en todo el mundo hay problemas con las aduanas, pero realmente estar en esa posición es para nosotros una gran satisfacción. Y lograr mantener el siguiente año realmente va a ser un gran sacrificio. También adicionalmente, porque eso decía, los resultados tienen que ver con lo que se hace internamente. Estamos nosotros con una certificación de la norma ISO 9001. Tenemos 56 áreas ya del organigrama ya certificadas con la certificación internacional. Todos estos procesos han pasado por certificación y la idea es llegar a la totalidad en su momento. Además de eso, de las 34 o 35 aduanas que tenemos, 26 aduanas están certificadas, también con el ISO 9015. Entonces, y eso, digamos, la idea es llegar a la totalidad. Entonces, tiene efecto, digamos, el hecho de tener buenos resultados tiene que ver con lo que se está haciendo internamente. Algunas mejoras administrativas, quería mencionarles que aduana, por más que es una institución muy longeva, nace ya con la República en su momento, no tenía una oficina central propia. Hoy esta es la oficina central, es un edificio que costó 1,8 millones de dólares, un costo realmente muy bajo, pero digamos un edificio realmente bien moderno. Lo otro es que también ahora tenemos otro edificio de 9 pisos. Ahora cada piso de ese edificio casi es nuestro edificio central, porque es gigantesco. Acá tenemos digamos, la transferencia de este edificio. Y eso, digamos, va a permitirnos ahorrar una cantidad de recursos en alquileres y ser mucho más eficientes, tener mucha más comodidad. Incluso hay lugar ahí para el centro despachante, lo estoy viendo acá, los varios despachantes. Hay espacio para la UIP para trabajar, digamos, de manera mucho más armónica. Y este edificio, además del anterior que hemos logrado con ahorros, el anterior hemos logrado con ahorro de 2 partidas. Un software que costaba muy caro y que encontramos que no usábamos, suspendimos por 2 años y eliminamos el servicio de una empresa que estaba sobrefacturando en su momento. La suma de esos 2 rubros permiten financiar el edificio que habíamos mirado recientemente. El siguiente, esto que se ve es un diseño ñandutí de acero que va a estar en la entrada. A un costo de $20,000. Ya nos asusten cuando hablamos de ñandutí. $20,000 costó ese diseño arquitectónico realmente muy bello que adorna el edificio. Esto no sé si Pablo lo iba a contar, pero esto yo tomé de la página web de
contrataciones públicas. Contrataciones públicas está mostrando, ahí está la página, de que hay un caso exitoso de ahorro de 84% en compra de muebles. Imagínense, todo ese edificio de 9 pisos logramos, gracias también al asesoramiento de Pablo Sey, con tiendas virtuales para darle espacio a los carpinteros nacionales, y en vez de contratar una empresa o licitar con una empresa del extranjero, los fondos quedan acá y compramos los muebles por el 16% del valor. Pero ahí, digamos, está en la página web de Contratación Pública, hay un ahorro de 84% y se habla ahí de un caso exitoso de la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Por qué digo esto? Porque además hemos ahorrado en tecnología el 50%. Toda la tecnología que va a tener el nuevo edificio tiene un 50% de ahorro en base a los costos estándares. Otros ahorros nos permitieron comprar también un moderno escáner, compramos con fondos propios, financiar el edificio central y pagar mejor al personal contratado. Le estamos pagando mucho mejor al personal contratado. Ahora también multiplicamos los recursos institucionales que también entregamos al Tesoro. Ahora tenemos un récord de entrega de fondos. O sea, aduana, ¿qué es lo que hace? Aduana toma el impuesto de las importaciones, pero no le dura ni 24 horas ese recurso. Al otro día están en los fondos del Tesoro. Tengo la oportunidad de conocer y charlar con personalidades tan importantes y tan ricas como nuestro invitado de esta noche, despachante de aduanas con décadas en la profesión y director del estudio aduanero que lleva su apellido. Así que vamos a dar la bienvenida a mi estimado Agustín Andrada Pazmor. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Pero bien, gracias, Ismael. Realmente para mí es un privilegio enorme estar contigo. Yo mis primeros pasos los di en un banco, tuve 8 años en un banco. Ajá. Y bueno, al salir del banco mi padre me invita a ir a trabajar con él. Entonces entré a estudiar al Centro Despachante de Aduana, hice 3 años el curso y fue ahí que me recibí de despachante y realmente fue lo más lindo porque sentía que él estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Claro. Para los que, como yo, cuando escuchamos despachante de aduana, no tenemos claridad qué se hace y para qué se hace, explícanos exactamente qué es lo que se hace desde un despacho de aduanas. Bueno, un despachante de aduana es un profesional ya hoy, con matriculado ante la Dirección Nacional de Aduanas, y es quien realiza todo tipo de estudio, análisis y también los trámites para introducir las mercaderías que vienen fuera del país, que en el proceso de importación, y al momento de salida de los productos, el momento de la exportación. Bueno, existen numerosos regímenes aduaneros, pero fundamentalmente eso es la actividad del despachante, que es quien está en medio del sector público y del sector privado. ¿Cómo se lleva con la aduana? Ya que es la función diaria, cotidiana, ¿verdad?, de un despachante de aduanas. ¿Cómo se lleva con la aduana paraguaya? ¿Qué celebra de la aduana paraguaya y qué le faltaría por hacer para seguir mejorando? Mira, yo gracias a Dios tengo un relacionamiento estupendo con las autoridades, con los funcionarios. Ha cambiado mucho la aduana, ha tenido un cambio radical en los últimos años. Está haciendo una aduana muy moderna y la gente se está preparando más desde adentro. Una satisfacción contar con una aduana ágil, rápida, todo lo operativo es claro. Hoy en día hace un despacho en 40 minutos. Y la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos los paraguayos de tener también un sistema de aduana como el que tenemos. Ha cambiado mucho. Así veíamos el resumen de esta gran exposición. Queremos recordarle que siempre les esperamos todos los viernes a las 14 horas puntuales por nuestro canal de YouTube. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos como siempre. Hasta pronto.